Antes de cumplir los 33 años, conquistó más territorio que cualquier otro hombre en la historia antigua. Fue llamado Hijo de los Dioses, Rey de Reyes, y también un tirano temido por los suyos. Hoy, en Perfiles Secretos, te traemos la historia de Alejandro Magno. Alejandro nació en el año 356 a.C., en la ciudad de Pela, capital del Reino de Macedonia. Desde su primer día, su vida estuvo rodeada de presagios. La noche de su nacimiento, se dijo que el templo de Artemisa, una de las maravillas del mundo antiguo, ardió en llamas, como si los dioses anunciaran la llegada de alguien destinado a cambiar la historia. Su madre, Olimpia, fue quien más influyó en su carácter. Ella le repetía una y otra vez que no era un niño común, que su verdadero padre era Zeus, el rey de los dioses. Alejandro creció creyendo que tenía sangre divina, y esa idea se grabó profundamente en su mente, alimentando una ambición que no conocería límites. Su padre, el rey Filipo II, era un guerrero implacable. Quería que Alejandro fuera fuerte, disciplinado y valiente. Desde muy pequeño, el niño fue entrenado en el arte de la guerra, aprendiendo a manejar armas y a no temer al combate. A los 12 años, ocurrió un episodio que reveló su carácter. El caballo bucéfalo, considerado indomable, fue domado por Alejandro al darse cuenta de que el animal temía su propia sombra. Filipo, sorprendido, le dijo una frase que marcaría su destino. «Busca otro reino, hijo. Macedonia es demasiado pequeña para ti». Cuando Alejandro tenía alrededor de 13 años, su padre, el rey Filipo II de Macedonia, decidió que su hijo no podía recibir una educación común. Quería que el futuro rey fuera algo más que un guerrero. Por eso, llamó al hombre más sabio de su tiempo, Aristóteles. Durante varios años, Aristóteles fue el maestro personal de Alejandro. Le enseñó filosofía, política, ciencia, medicina, ética, literatura y lógica. Uno de los textos más importantes para Alejandro fue la Ilíada, que veía como un manual de vida. Se dice que siempre llevaba una copia consigo, incluso en sus campañas militares. Aristóteles inculcó en Alejandro la idea de que existían pueblos destinados a gobernar y otros a ser gobernados, una visión que Alejandro adoptó para justificar muchas de sus conquistas. Sin embargo, aquí comenzó la contradicción. Mientras Aristóteles creía en la superioridad cultural griega, Alejandro, al conquistar nuevos territorios, empezó a respetar e incluso adoptar costumbres extranjeras, como las persas. Esto causó una ruptura ideológica entre ambos. Con el tiempo, Alejandro dejó de seguir estrictamente las enseñanzas de su maestro. Gobernó mezclando culturas, casándose con mujeres extranjeras y tratando de unir Oriente y Occidente, algo que Aristóteles desaprobaba profundamente. Aún así, la huella de Aristóteles nunca desapareció. Le dio a Alejandro la mente estratégica. A los 16 años, Alejandro ya no era solo el hijo del rey. Mientras Filipo II marchaba a la guerra contra Bizancio, dejó a su hijo como regente de Macedonia. Esto como una forma de prueba. Alejandro gobernaba un reino rodeado de enemigos internos y tribus rebeldes que veían su juventud como una debilidad. Pero el joven príncipe no dudó. Cuando los medios y otras tribus del norte se rebelaron, Alejandro respondió con rapidez y dureza. Aplastó la rebelión sin piedad y destruyó la ciudad rebelde. Sobre sus ruinas fundó una nueva ciudad con su propio nombre, Alexandrópolis. Era la primera vez que Alejandro dejaba su marca en el mapa, no como heredero, sino como conquistador. Durante ese año como regente, Alejandro aprendió algo fundamental. El poder no se hereda, se impone. Gobernó con mano firme, castigó traiciones y mantuvo el orden en Macedonia.
Sus decisiones ya no eran las de un adolescente, eran las de un rey en formación. 2 años después, Alejandro acompañó a su padre a una de las batallas más importantes de la historia griega, la batalla de Queronea. Las principales ciudades-estado de Grecia, Atenas y Tebas, se habían unido para detener a Macedonia. Filipo comandaba el ejército. Alejandro, con 18 años, lideraba la caballería de élite. Era su primera gran batalla. Durante el combate, Alejandro detectó una brecha en la línea enemiga, específicamente en el famoso Batallón Sagrado de Tebas, una unidad temida por toda Grecia. Sin esperar órdenes, Alejandro cargó con su caballería. Fue un ataque brutal y preciso. El batallón sagrado fue aniquilado. Ese instante decidió la batalla. Grecia cayó bajo el dominio macedonio. Tras Queronea, los soldados comenzaron a mirar a Alejandro con respeto y con temor. Había demostrado sangre fría, audacia y un instinto militar fuera de lo común. Tenía 18 años, pero ya había probado el sabor de la sangre, el poder y la gloria. Ese joven príncipe estaba listo para algo más grande. En el año 336 a.C., el rey Filipo II de Macedonia fue asesinado durante una gran celebración pública. La corte quedó paralizada. Nadie sabía quién estaba detrás del crimen, pero el reino necesitaba un nuevo rey de inmediato. Alejandro tenía apenas 20 años. Muchos nobles dudaron de él. Lo veían joven, impulsivo y fácil de manipular. Pero Alejandro actuó con una rapidez implacable. En cuestión de días, eliminó a todos los posibles rivales al trono, incluidos parientes y líderes que podían desafiar su autoridad. Su madre, Olimpia, jugó un papel clave. Se encargó de borrar cualquier amenaza dentro del palacio, asegurando que el camino al poder quedara limpio para su hijo. La sucesión no fue solo heredada, fue asegurada con sangre. Una vez coronado, Alejandro enfrentó rebeliones inmediatas. Ciudades griegas intentaron liberarse del dominio macedonio, creyendo que el nuevo rey no resistiría. Alejandro respondió marchando con su ejército y destruyendo Tebas, enviando un mensaje brutal. El joven rey no toleraría desafíos. Con el reino sometido y el ejército bajo su mando, Alejandro fue reconocido como rey de Macedonia y líder de Grecia. No por tradición, sino por miedo, estrategia y decisión. Muchos sospecharon que su propia madre estuvo involucrada en la muerte de su padre, y que Alejandro lo supo, pero decidió guardar silencio. Alejandro Magno no solo fue un genio militar, también fue un conquistador implacable. En el campo de batalla, su ambición no conocía compasión. Cuando una ciudad se resistía, Alejandro no negociaba, daba ejemplo con sangre. En Tiro, tras meses de asedio, ordenó ejecutar a miles de hombres y vender a mujeres y niños como esclavos. Los cuerpos colgaban de las murallas como advertencia para el mundo. En Gaza, la resistencia fue castigada con una crueldad extrema. El gobernador fue arrastrado vivo alrededor de la ciudad, imitando a los héroes crueles de los poemas que Alejandro tanto admiraba. Para él, la guerra no solo se ganaba, se escenificaba. Alejandro combatía siempre al frente, espada en mano, no por valentía únicamente, sino porque necesitaba sentir la guerra, el choque de metales, los gritos, el caos. Ahí se sentía invencible. Pero esa cercanía con la violencia lo fue transformando. Con el paso de los años, su tolerancia a la muerte aumentó. Las rebeliones se castigaban con exterminios completos. Aldeas enteras desaparecieron de la historia sin dejar rastro, absorbidas por su avance. Incluso sus propios hombres comenzaron a temerlo. La guerra dejó de ser una necesidad estratégica
y se convirtió en una obsesión. Alejandro ya no conquistaba para expandir un reino, sino para alimentar una idea peligrosa, que estaba por encima de los hombres y de los dioses. Ese fue su verdadero campo de batalla, no contra ejércitos, sino contra la humanidad que iba perdiendo con cada victoria. Alejandro Magno era un hombre de extremos. Podía mostrar afecto sincero y al mismo tiempo una furia imposible de controlar. Tenía arrebatos de ira, del cual fue víctima su compañero de batallas, Clito el Negro. No era un soldado cualquiera, había salvado la vida de Alejandro en el campo de batalla, interponiéndose entre él y una espada enemiga. Era su amigo, su general, alguien que había estado a su lado desde los primeros días de gloria. Pero el poder cambia a los hombres. Durante un banquete en Asia, el ambiente estaba cargado de alcohol y tensión. Alejandro, cada vez más influenciado por las costumbres persas, exigía honores casi divinos. Clito, fiel a la vieja Macedonia, no pudo callar. Frente a todos, le recordó que sus victorias no eran solo suyas, que sin sus generales y sin el ejército, Alejandro no sería nada. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier espada. Alejandro lo tomó como una traición. Su orgullo, alimentado por años de conquistas, estalló. En medio de gritos y discusiones, perdió el control. En un acto impulsivo, atravesó a Clito con una lanza. El silencio cayó sobre la sala. En segundos, Alejandro comprendió lo que había hecho. El conquistador del mundo había matado al hombre que una vez le salvó la vida. Cayó en desesperación, lloró, se encerró durante días, negándose a comer o a gobernar. Algunos relatos dicen que quiso quitarse la vida, pero el arrepentimiento no devolvió a Clito. Ese momento marcó un antes y un después. Alejandro entendió que el poder absoluto no solo conquista tierras, también destruye a quienes están más cerca. Desde entonces, el miedo comenzó a rodearlo incluso entre sus propios hombres. El rey ya no era solo un líder, era alguien capaz de amar profundamente y de matar en un instante. La vida amorosa de Alejandro Magno fue tan compleja y contradictoria como su propio carácter. No estuvo guiada solo por la pasión, sino por el poder, la lealtad y una necesidad constante de comprensión que pocas personas lograron ofrecerle. Desde joven, Alejandro mostró poco interés en el amor convencional. Su infancia estuvo dominada por la figura de su madre, Olimpia, una mujer intensa y dominante que influyó profundamente en su visión de las relaciones. Alejandro aprendió a ver el afecto no como algo ligero, sino como un vínculo profundo y casi sagrado. La persona más importante en su vida afectiva fue Hefestión. Alejandro conoció a Hefestión cuando ambos eran apenas niños, en la corte de Macedonia. Crecieron juntos, entrenaron juntos y aprendieron bajo la tutela de Aristóteles. Desde el inicio, su vínculo fue distinto. No era solo amistad, era confianza absoluta. Mientras Alejandro soñaba con conquistar el mundo, Hefestión era quien lo comprendía sin palabras. En el campo de batalla, luchaban lado a lado. En la estrategia, Hefestión era su reflejo. Los antiguos cronistas decían que Hefestión era para Alejandro lo que Patroclo fue para Aquiles. No solo un compañero, sino una extensión de sí mismo. Cuando Alejandro comenzó sus conquistas, Hefestión estuvo siempre a su lado. No era el general más brillante, pero sí el más cercano al rey. Alejandro le confió misiones cruciales, secretos de Estado y decisiones que nadie más conocía. La lealtad entre ambos nunca fue cuestionada. Su relación fue tan estrecha que muchos en la corte murmuraban. Algunos hablaban de un vínculo que iba más allá de la amistad, algo que la historia antigua no condenaba,
pero que generaciones posteriores intentaron suavizar u ocultar. Alejandro nunca negó la cercanía, al contrario, la hizo visible. Todo cambió en el año 324 a.C., en la ciudad de Ecbatana. Hefestión enfermó repentinamente tras un banquete. En pocos días, murió. La reacción de Alejandro fue devastadora. Se negó a aceptar la pérdida. Ordenó que se cortaran las crines de los caballos, que se suspendiera la música y que se decretara luto en todo el imperio. Alejandro mandó ejecutar al médico por no haber salvado a su amigo. Organizó funerales desmesurados, dignos de un héroe divino. Incluso pidió al oráculo que Hefestión fuera venerado como semidios. Con las mujeres, Alejandro fue distinto. Su matrimonio más significativo fue con Roxana, una princesa de Bactria. Las fuentes antiguas coinciden en que Alejandro se enamoró de ella a primera vista. A diferencia de otros enlaces políticos, con Roxana hubo deseo, afecto y celos. Sin embargo, la guerra y la ambición siempre estuvieron por encima de la vida familiar. Más tarde, Alejandro contrajo matrimonio con Estateira, hija del rey persa Darío III, y con Parisatis, hija de Artajerjes III. Estas uniones no fueron por amor, sino por estrategia. Alejandro buscaba legitimarse como gobernante de Asia. En estos matrimonios no hubo cercanía emocional conocida, solo poder. Alejandro tuvo un hijo con Roxana, Alejandro IV, pero nunca llegó a conocerlo. El niño nació después de su muerte y fue asesinado años más tarde para evitar disputas por el trono. Así, el conquistador del mundo no dejó un heredero que continuara su legado. La muerte de Hefestión marcó el colapso emocional de Alejandro. Su dolor fue absoluto. Ordenó luto en todo el imperio, castigos desmedidos y funerales que rozaban la veneración divina. Desde ese momento, Alejandro se volvió más errático, más solitario y más vulnerable. Alejandro Magno llegó al punto más alto del poder, y desde ahí comenzó su caída. Tras años de conquistas ininterrumpidas, el joven rey ya no era el mismo. El hombre que había cruzado desiertos y vencido imperios estaba agotado física y mentalmente. Sus soldados estaban cansados, su cuerpo lleno de heridas y su mente marcada por la pérdida más dolorosa de su vida, la muerte de Hefestión. Desde ese momento, Alejandro perdió el equilibrio. Bebía en exceso, desconfiaba de sus generales y tomaba decisiones cada vez más impulsivas. El conquistador invencible comenzó a mostrar grietas que nadie se atrevía a señalar. En el año 323 a.C., Alejandro llegó a Babilonia, la ciudad que planeaba convertir en la capital de su imperio universal. Tenía nuevos planes: conquistar Arabia, extenderse aún más, pero el destino tenía otros designios. Tras un banquete, Alejandro enfermó repentinamente. La fiebre lo consumía día tras día. Algunos dijeron que fue malaria, otros fiebre tifoidea. También surgieron rumores de envenenamiento, aunque jamás se probó. Lo cierto es que su cuerpo se debilitaba mientras su mente aún soñaba con conquistas. Durante casi 2 semanas, Alejandro luchó contra la muerte. Perdió la voz, apenas podía moverse, pero seguía consciente. Sus generales entraban uno a uno para despedirse. Él los miraba en silencio, incapaz de hablar, pero sin rendirse. Cuando le preguntaron a quién dejaba su imperio, respondió con palabras que sellaron el caos: al más fuerte. El 10 de junio del año 323 a.C., Alejandro Magno murió con apenas 32 años. El hombre que había conquistado el mundo no dejó un heredero capaz de gobernarlo. Su cuerpo no se descompuso durante días, lo que alimentó la leyenda de que era un ser divino, o de que quizá nunca murió de inmediato. Su tumba, hasta hoy, sigue desaparecida.
Tras su muerte, su imperio se fragmentó entre sus generales. Las tierras que había unido con sangre se rompieron en guerras interminables. Así terminó Alejandro Magno, invencible en batalla, derrotado por su propio cuerpo y condenado a que su mayor conquista no pudiera sobrevivirle. Gracias por quedarte hasta el final y ser parte de Perfiles Secretos. Si esta historia te atrapó, aquí encontrarás muchas más. Suscríbete, activa la campana y acompáñanos a descubrir los secretos que la historia nunca quiso contar. Hasta la próxima.